Hoy presentamos nuestro segundo episodio. Bienvenidos a Letrosas, Bichicoras y Sabrosas, un espacio para hablar de letras más allá de la solemnidad y la corrección política. Hoy tenemos una invitada de colores y hay colores que nacen solos y hay otros que solo existen cuando se atreven a mezclarse y a cruzar fronteras. Hoy vamos a hablar de una creadora que trabaja justo ahí, en ese territorio donde los colores se cruzan y también las palabras. Una pintora que escribe y una escritora que pinta, porque en su obra los pinceles no se conforman con el lienzo y las frases no se quieren quedar quietas en esta página. Así como un color nuevo surge cuando dos tonos se rozan, su trabajo nace de la mezcla entre la imagen y el lenguaje, entre lo que se ve y lo que se dice, entre lo que se siente y lo que se nombra, y yo creo que también entre sus silencios. En este episodio vamos a entrar en su paleta, en los colores que piensa, en las palabras que pinta, y en esa zona híbrida donde el arte deja de ser una sola cosa para convertirse en experiencia. Adelante, mi querida Geo. Gracias, mi querida Lucía. Gracias a quienes nos escuchan en este segundo episodio de esta serie de podcast dedicados a platicar y conocer y acercarnos a la vida y obra, ¿por qué no?, de mujeres que nos han acompañado en diferentes procesos creativos. Y al día de hoy tenemos el gran honor de tener con nosotras a Mariana Suárez Pérez. Ella se presenta como licenciada en Administración de Empresas. Es pintora, especialista ritual, lo cual me encanta y de lo cual vamos a platicar en un ratito. También es cocinera novata, escritora nocturna, guardiana de las historias y recetas de los ancestros en un proyecto maravilloso que tiene, que se llama Memorias de Tlecuil. Sus pinturas e ilustraciones han aparecido en las publicaciones Ixquic, Editorial Verbum en 2018, y uno muy interesante, Sangro, luego existo, poemas menstruales, editado y publicado en 2024 por Espacio Sol Ediciones. Y Mariana, nos dices algo muy bonito también en tu semblanza. A través de mi creatividad sirvo a lo divino. Pues bienvenida, mi querida Mariana, y me encantaría comenzar justamente con esta última idea, servir a lo divino. Tienes una faceta, pues, espiritual, mística, ya nos decías por acá, ¿no? Especialista ritual. Y pues platícanos, vamos a empezar por ahí. ¿Qué has encontrado en en este espacio espiritual, ¿no? Para tu autodescubrimiento, tanto como mujer como creadora en diferentes disciplinas. Platícanos, querida Mariana, bienvenida. Gracias, Geo. Gracias, Lucía. Hola a quienes nos escuchan. Muy bonita tarde. Qué bonita presentación. Hasta se me hizo el nudo en la garganta. Muchas gracias por esta invitación y para llegar a esta parte de lo divino, creo que pasé por un camino un poco atropellado y largo, porque no es de apenas. Creo que todo inicia pues tal vez cuando iba en la universidad, por ahí los 18, 19 años que empecé con esa búsqueda y al final pues aprendí de otros maestros, de muy queridos maestros y maestras, que esos dones que uno tiene, que pues muchas veces no basta con el talento, ¿no? O sea, sí tienes el don, sí tienes el talento, pero hay que trabajarlo. Y al final de cuentas, uno como artista es mensajero de los dioses, de Dios, del universo, del gran creador o la gran creadora, como sea que cada quien lo conozca. Entonces, para mí es importante eh, poder ser ese medio por el cual, para esto están estas manitas, ¿no? Y estos ojos, para dejar pasar.
aquello que eso más grande que yo me está diciendo y que quiere salir. Em, a veces me cuesta trabajo, ¿no? Porque entro como en, me pongo renuente y de repente dudo, como estos días, otra vez me he enfrentado ahí a unas situaciones un poco de desconcierto, de duda y quiero botarlo todo a un lado. em, pero de repente está otra vez esa vocecita de escribe, pinta, haz un panqué. Y es algo que, aunque le huyo, siempre me alcanza y eh, creo que es lo divino, ¿no? Lo que me está hablando y me exige, ponte a trabajar. Quiero manifestarme a través a través de una imagen, a través de una palabra. Bien lo decía Lucía, ¿no? Generalmente mis pinturas se acompañan de textos y viceversa, porque es como, eh, por ahí dicen que una imagen dice más que mil palabras, pero a mí me encantan las palabras, ¿no? Me gusta saber la etimología, me gusta irme mucho más allá. Entonces, creo que son buenas compañeras y afortunadamente he llegado a un punto en el que convergen, tanto la cocina en este caso, con las letras y con las pinceladas, con los trazos. Entonces, creo que he tomado esta posición de sentirme, dirían por ahí en la tradición, como una igual, una servidora, ¿no? La merecedora más bien, no, no es servidora, la merecedora. Entonces, ganarme ese mensajito también y escuchar, sobre todo estar muy atenta, porque creo que de eso va lo divino, de que todo el tiempo nos están rodeando los mensajes, lo místico, en lo que sea, ¿no? En una conversación, en el cielo, en un sueño. eh, entonces, ahí hay muchos mensajes y hay mucha tela de dónde cortar para, para la creación. Interesante, Mariana, esto que nos compartes, pues lo haces desde un lugar de mucha humildad. Creo que también ha sido pues una idea recurrente en varias tradiciones, ¿no? De que no eres tú el que está creando, sino que es esa otra cosa incomprensible, más grande que tú que te está, no utilizando, pero pues tú eres esa vía, ¿no? Y bueno, aparte, pues uno de mis intereses y pasiones enormes, pues es la mística. Y justamente para que tú seas un vehículo de eso divino, ¿no? Ya sea la música, ya sea el canto, la poesía o la oración, simplemente, la oración simple, no es tan simple. De hecho, hay tradiciones para quienes caminar es una oración, danzar es una oración, escribir es una oración. Entonces, ay, está bien, bien, bien entretejido, todo bien bonito. Y para que tú seas este medio, este vehículo, pues justamente tienes que ser humilde, ¿no? Para recibirlo y sobre todo para honrarlo. Me encanta esto que dices de que eres la merecedora de ese don y que obviamente pues implica trabajo, implica disciplina, ¿no? Y eso las tres lo sabemos muy bien, ¿no? Eh, no, no puedes dignificar tu oficio sin sin estas tres cosas, ¿no? Disciplina, incluso terquedad y humildad, ¿no? Y respeto también. Respeto, claro, Mariana, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues esta idea, ¿no? Que dices surge pues en tu juventud, ¿no? En los 18 19 años. Y digamos que pues nos acabas de platicar una parte, pues sí, espiritual, sí, pues muy sublime, ¿no? Pero yéndonos ahora a la tierra, ¿no? Que también es sagrada, que también es fuente de inspiración para tu trabajo. Pues, por ejemplo, platícanos ahora
cómo configuró tu personalidad como mujer, como artista, pertenecer a tu querido barrio de San Felipe? Híjole, ha sido un camino muy, muy bonito. eh, y es algo que me dio identidad. Yo antes andaba ahí como papelito, como que no sabía ni qué onda, no sabía quién era. Tal vez todavía no termino de comprender quién soy, pero ya sé mi raíz, ya sé lo que me enraiza y para mí enraizarme es muy importante. Em, Todo esto desde pequeña yo he sido muy chismosa, muy ávida de saber mi origen. Y es algo natural, o sea, que yo recuerde, no lo vi de nadie, nadie me enseñó. Todo empezó como con una tarea en la primaria, si no mal recuerdo, donde nos dejaron hacer el árbol genealógico, ¿no? Entonces, pues yo haciendo mi arbolito, pero yo lo veía como muy chico, ¿no? O sea, mis papás, mis hermanos, mis abuelos y ya. Y tengo un chorro de tíos, pero pues no los puse, ¿no? Pero yo me preguntaba, pero ¿y luego? O sea, ¿quiénes están más atrás? ¿De dónde vengo o quiénes somos? Y siempre fue una inquietud que sí tuve como auténticamente. Luego, por temas de salud, yo fui muy enfermiza de pequeña y llegó un punto en el que yo dije, ya estoy harta de medicamento. Entonces, como que me fui al lado alternativo, por así decirlo, con la medicina tradicional, talleres de chamanismo y de medicina y otras cosas. Y entonces tuve a bien conocer a mi queridísimo profesor Andrés González Frías, que es de Iztapalapa, y de las primeras tareas que nos dejó fue investigar la historia de nuestro lugar de origen, ¿no? Y que cuáles eran las tradiciones, las danzas, los cantos, la vestimenta, y pues todos tenían, bueno, la mayoría de mis hermanitos, de mis compañeros, tenían como que un origen pues en provincia, ¿no? Donde, pues que los chinelos o que la danza de no sé qué. Y yo me quedé así como de, bueno, pero ¿y San Felipe qué tiene, no? O sea, yo qué tengo. Es el barrio, yo no tengo nada. Y le pregunté a mi maestro, oiga, pero es que yo vivo en tal lugar y pues no, no hay nada. Uy, no, me puso una santa regañada. ¿Cómo voy a creer que minimices el lugar donde vives y tú supieras todo lo que tienes? Pero pues obviamente no entendía nada, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar la historia y como cosas que han sucedido, me da una fuerza impresionante. Yo trabajé en el gobierno por ahí de mis 20, hoy tengo 39, 20, 21 años, y me acuerdo que me daba mucha pena decir de dónde era, pero porque pues, San Felipe de Jesús tiene un estigma muy fuerte, ¿no? Que es uno de los lugares de la GAM más peligrosos, con mayor delincuencia. O sea, en las estadísticas, en todo lo feo, ahí aparece San Felipe, ¿no? Las noticias, San Felipe, que explotó no sé qué, San Felipe, periferia, San Felipe. Entonces, pues uno carga un estigma, ¿no? De que es un lugar horrible, que matan, que eres chacal, que eres naco, etcétera. Entonces, cuando yo platicaba que era de San Felipe, pues estando en el lugar que estaba, en Cámara de Diputados, pues era como de, ay, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo vas a hacer de ahí? Y todavía matan. Ay, si voy mi cartera, o sea, es como de, uf, siempre va a estar uno lidiando con eso, aprendes a lidiar con eso. Entonces, pues me daba pena, ¿no? Y cuando llego a la medicina tradicional y este profesor, este formador me deja investigar mi lugar de origen, sí me empodera. Ahí sí puedo decir que me empodera, porque empiezo a ver todo lo valioso desde que este lugar era un lago, desde que fue parte de los ejidos de Santiago Atzacoalco, que es un pueblo originario. Platiqué con vecinos, la historia que me cuentan mis papás,
Acá inició el movimiento punk en México, obviamente pues copiado de Europa, ¿no? No es que aquí haya nacido, pero hay un chorro de cosas como muy valiosas, hay personajes importantes, más como de la cultura under, pero que son importantes, ¿no? Eh, y ahora, por eso nos decía nuestro profe, cuando te presentes, di de dónde eres, ¿no? Como un guerrero, como en estas batallas que decías, yo soy hijo de tal y de tal y de tal y soy de tal lugar, ¿no? Esa es tu carta de presentación, pero también es tu escudo, pero también va a ser tu protector. Y cambió así la energía, o sea, sí lo puedo decir con ciertas personas ahora que conozco, pero ya me miran hasta diferente, ¿no? Es como de, ah, ¿eres de la Sanfe? Sí. Y entonces la dinámica cambia. De cuando yo me escondía y me daba pena, ahora que con mucho orgullo lo digo, porque sabes que también quiero compartir que hay otras cosas que se hacen en el barrio. O sea, ya lo feo ya lo conocemos. Sí existe, sí es algo que sucede, sí es un punto, es un punto rojo, pero también habemos personas que estamos haciendo otras cosas y para mí es importante pues ser como esta portadora, ¿no? A lo mejor de otro rostro de San Felipe, no nada más el lado feo. Entonces, pues creo que ese ha sido el camino, ha sido un camino muy bonito el obtener la fuerza del lugar de donde soy. Y yo por eso lo digo muy orgullosa y de verdad, o sea, sí noto que hay un trato distinto hacia mi persona. Claro, quien conoce la colonia, ¿no? Porque quien no está enterado, pues ni al caso, pero yo por eso siempre estoy como, es mi escudo, ¿no? Es mi estandarte así de, yo soy de acá. Y, y si te acercas te aviento un marihuano, ¿no? Y cosas así, o sea, eh, es bonito ahora tener esta fuerza de mi lugar de origen. Qué hermosa historia, Mariana. Además, conozco muy poca gente de la Ciudad de México, nacida en Ciudad de México, que tiene alguna noción del lugar de donde vive, o donde nació, o donde creció. O sea, creo que el chilango es, eh, el orgullo chilango es muy falso, ¿no? Digo, ese es otro tema, pero lo saco a colación porque, pues sí, somos pocas personas las que realmente, pues sí, nos metimos a buscar, pues, qué onda con ese ombligo cotidiano de todos los días, y que, como dices, tiene un estigma, ¿no? Por ejemplo, el barrio en el que yo nazco y crezco y al que a veces regreso, pues es todo lo contrario, ¿no? Uy, no, pues ahí son fresas. Tú eres una pinche fresa y yo al principio era, ay, no, pues es que tampoco quiero decir de dónde soy porque luego la etiqueta, ¿no? Así Sí. como tú, pero al revés. Y ahorita digo, ay, sí, sí soy bien mamona y soy bien burguesa y qué, ¿no? Y si te quieres quedar con esa versión de mí, pues chido, no es mi problema, ¿no? Y entonces sí, o sea, ver cómo la ciudad está, hasta hay un meme, ¿no? De que el DF a la ciudad, del lado oriente son no sé qué y del lado poniente son no sé cuánto, ¿no? Ujú. Entonces, pues qué interesante que tú buscaste, hurgaste, indagaste en ese ombligo y que finalmente pues es autodescubrimiento y empoderamiento. Qué padre, qué maravilloso. Este, y de hecho, pues sí, también de parte de mi papá, pues él creció en la GAM también. Y él sí me dice, no, pues es que cuando yo era joven, pues ahí adolescente, ¿no? Pues sí estaba prohibidísimo ir a la Sanfe, por ejemplo, ¿no? Sí. Y él es pues de la GAM del sur, ahí por el Metro Valle Gómez, Consulado y eso, Mm, ujú, que pues, ujú. digo, también no es así como, tan seguro, pero pues sí, ya estaba ese estigma, entonces, pues te entiendo perfectamente por ese lado, ¿no? Em, y por ejemplo, pues ya con como con esta reconciliación con tu lugar de origen, este empoderamiento y orgullo, y que también usaste un concepto bien interesante que ahora es tu protector también. Eso está maravilloso. Em,
cómo, em, bueno, o hay alguna influencia visual, ¿no? En tu composición pictórica, porque pues eres una gran artista visual, ¿no? Lucía y yo conocemos tu trabajo. Y pues hay una parte que, que rescata esta imaginería mística, indígena, ¿no? Muy evidente, pero también hay algo de tu barrio, hay algo de ese ombligo en tu imaginario, en tu perspectiva visual y más importantemente, bueno, no sé si existe la palabra, pero de manera muy importante, eh, hay algo de tu barrio también en este redescubrimiento y reconciliación con la cocina y con la escritura. Pictóricamente no lo hay como tal, porque en efecto, pues bueno, ya ustedes que han visto mi trabajo, pues sí me remonto más como a los pueblos, ¿no? O sea, es que yo vi todo eso en casa, con mi mamá, con mi papá, como todas estas cuestiones de las limpias, de los rituales, ¿no? O sea, mi familia es muy ritual. Entonces, más bien eso es como de los pueblos o de los lugares de origen de mis papás. Creo que no he explorado esta parte del barrio todavía, o de la ciudad, ¿no? Más allá que el barrio de la ciudad en sí, eh, porque pues mis temas son más como hacia lo femenino, la naturaleza, los sueños, ¿no? Un poquito más surrealista. Entonces yo diría que no. Este, ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. Sí, que si también en este redescubrimiento o reconciliación con tu barrio, pues hay alguna influencia en tu escritura o o en tu rescate de la cocina. Ah, bueno, es que más bien es como el lugar donde escribo, ¿no? No me inspiro en él como tal, pero pues es que aquí es mi casa, o sea, me hicieron, aquí nací, aquí sigo, no sé si en algún momento me voy a mover, pero más bien lo diría que es como mi gran escritorio, ¿no? Porque pues aquí es donde se generan esas historias. Lo que sí recuerdo mucho es que desde joven como que me gustaba, o sea, me desconcentro muy fácilmente. Entonces, cuando iba en el transporte público, cuando voy en el transporte público, siempre es inevitable que escuche las conversaciones de quien vaya ahí hablando, ¿no? Y he escuchado cada historia que digo, no, esto está buenísimo, o sea, es como para escribirlo o como para pintarlo. Sí tengo por ahí algunos bocetos, ¿no? Que salieron, recuerdo mucho el de una niña, Esperancita. Íbamos en el camión, justamente ahí muy cerca del pueblo de Santiago Atzacoalco. Y la señora se la soltó así de, oye, es que tú, pues la niña preguntó por qué no me quiere mi papá, por qué no me viene a ver, ¿no? Y la señora se soltó a decirle la historia allá en el camión. Entonces yo vi la cara de la pequeña como, y recuerdo muy bien su carita, ¿no? Regordeta, morenita, unos chinitos así, como que venía de la secundaria toda despeinada. Este, y entonces me imaginé así una historia que dije, qué fuerte, ¿cómo le dice esto aquí en el camión mientras todos estamos escuchando, ¿no? Y cosas así, o sea, historias así como de verdad listas para ya o darles un trazo o escribirlas. Entonces, no lo he hecho en forma porque se ha quedado como en el boceto, ¿no? Como decir, ay, pues por ahí hago un rayón y luego lo termino. Eh, pero insisto, sí ha sido más influencia como las leyendas o los cuentos o lo que pasa más hacia los pueblos, sería creo que una buena opción.
darle ese lugar a la ciudad, ¿no? Porque también tiene muchas historias bien interesantes, bien duras. Acá en el Escuadrón de la Muerte le hablo muy bien a una de las integrantes. Yo le decía la mi amor y apenas me enteré que se llama Ana Lilia. Esta señora creo que ha tenido más novios que yo en el tiempo que llevo viviendo aquí. O sea, tiro por viaje así, cambia novio, novio, novio. Y es muy linda, ¿no? Es como que sí me gustaría saber qué pasó. El otro día me dijo que tiene hijos, pero hasta ahí ya no ahondamos más. Entonces sí, tal vez sería un buen momento de explorar estas áreas. Ay, Mariana, pues qué interesante. Estoy así con la boca abierta. Me fascina escucharte. Y viene Gracias. a colación esto de cruzar fronteras, ¿no? De cómo unir cosas, de cómo mezclar colores. Y yo te quiero preguntar sobre eso. Cuando se cruza la frontera entre la pintura y cómo tu formación en la pintura influye en cómo escribes. Por ejemplo, no lo sé, a lo mejor la forma que tan metódica que has pues aprendido de las pinceladas, de la combinación de colores. ¿Tú crees que eso te ha influenciado en el ritmo? Porque pues claro, la escritura tiene un ritmo particular y en las imágenes que eliges, ¿te ha influenciado de alguna forma? Es que sí vienen de la mano porque generalmente me imagino una historia. O sea, no es como que, ay, se me ocurrió o ya me llegó de arriba la idea de pintar la muerte, ¿no? No se queda ahí, sino que en mi cabeza realmente está ocurriendo una historia. Eh, hay una de las últimas pinturas que he hecho, que es Nana Muerte. Esta pintura fue muy especial, lo es, porque creo que por primera vez me enamoré de algo que hice. Como que estaba en ese proceso de reconocerme como artista. Entonces me enamoré, ¿no? Fue la primera vez que dije, sí me gusta, sí lo hice bien, aquí está pasando algo y en sí este cuadro surgió de un sueño que me platicó una amiga, en donde obviamente estaba yo, pero sí van de la mano, o sea, no es nada más una imagen suelta, es, tiene una historia cada cuadro o cada dibujo, cada rayón que hago, sí viene acompañado de, pues, todo ahí el guión, ¿no? Qué se dicen, cómo lo están diciendo, qué está pasando. No quisiera decir como algo teatral, pero sí, creo que no los puedo separar, ¿no? Cuando alguien me encarga un proyecto, pues sí pregunto, que, a ver, pero cuéntame, ¿no? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué esto? ¿Por qué los elementos? Cuéntame una historia para que yo tenga también de dónde, eh, pues eso, de dónde sacar esos detalles, ¿no? Aunque sean mínimos. Eh, entonces creo que nunca los he separado porque generalmente igual cuando yo empecé a escribir en mi diario, pues hay un rayón siempre. O sea, hay un dibujito, hay una flor pegada, hay una notita, hay un recorte, o sea, siempre van acompañados, ¿no? Han ido de la mano desde muy chiquita. Ujú. Ok, bueno, y bajo esa misma línea, ¿qué te es más fácil? ¿El escribir algo y después pintar algo al respecto o viceversa? ¿Qué crees que se te hace más fácil o es igualmente fácil para ti? ¿O qué prefieres? Mm, Tal vez sea como, pues no sé si decirlo por temporadas, porque hoy, por ejemplo, estaba escribiendo una carta y pensé, ay, le voy a poner este dibujito, ¿no? O le voy a integrar un collage. Eh, pero no es que me cueste trabajo o que me sea más fácil una que otra, es que ya vienen unidos, ¿sabes? No veo esa dificultad. Ujú. Y pasando a esto de tu formación
profesional como pintora, ¿tú crees que qué fue primero? ¿El que esa formación profesional y formal te enseñó a mirar distinto o tú ya mirabas las cosas de forma diferente desde pequeña? Sí me atrevo a decir que desde pequeña ya lo miraba distinto. Eh, Estaba haciendo memoria hace poco de quién o qué me inspiró o de dónde aprendí, ¿no? De dónde, en qué momento el espíritu del arte como que tocó la puerta y yo decía, ay, pues es que de chiquita, ¿quién no vio a Bob Ross? ¿No? O sea, y era estar así en la tele, así cruzada de brazos y viendo a ver la ardilla imaginaria, ¿no? Y él hablaba de los errores y las cosas felices. Entonces, yo decía, ay, pues fue de ahí, pero tenía una charla con mi hermano y creo que mi hermano ha sido la mayor influencia que tuve, porque lo artistas lo tenemos de familia, nada más que, pues entre el miedo, entre el desconocimiento y lo que sea, como que nadie se ha aventado realmente a dedicarse a ello, a entregarse al arte. Pero en casa siempre hubo mucha creatividad. Mi mamá es costurera, bueno, fue ahorita ya no, y cocinera, ¿no? Increíble. Entonces siempre fue muy creativa con lo que cocinaba, con lo que cosía. Mi papá a lo mejor es como hacia el lado más racional, pero pues también se las ingeniaba, ¿no? Yo creo que de mi papá me viene esta cosa de las historias, porque al ser cazador, fue cazador también un rato. Puta, tiene un chorro de historias, ¿no? Y su manera de contarlas a mí siempre me daba ansiedad porque decía, yo quiero ir, yo quiero ser viajera como mi papá, yo quiero ir a cazar y conocer la selva y el campo. Mis hermanas son diseñadoras, una es diseñadora, la otra es profesora ay, se me fue el nombre, para formar las maestras de preescolar o de guardería, no me acuerdo el nombre. Entonces, siempre ha habido como muchos colores, ha habido tijeras, ha habido recortes, pero definitivamente sí creo que mi hermano fue la influencia principal, porque él es músico, músico nato, así de que un día se encontraron un órgano ahí en la casa de un compadre, él la empezó a tocar, se lo traen a la casa de mis papás y empieza a sacar las canciones así de puro oído sin ninguna formación. Luego entra a la secundaria y él sí tiene artes plásticas. Yo creo que yo era muy pequeñita en ese entonces, pero tengo muy presente el olor del óleo. O sea, eso y un color, no recuerdo si era verde olivo o verde vejiga, pero es como, lo tengo así aquí en la nariz. Cuando pienso en mi hermano y pienso en las pinturas, me viene ese olor a la nariz. Y es un olor que ahorita los óleos como que ya no lo tienen. O no sé si yo ya me fregué la nariz, pero ya no es el mismo. Entonces quiero creer que de pequeña yo lo veía pintar. Y pues de ahí yo todo el tiempo estaba dibujando. No, sí, sí me recuerdo muy chiquita escribiendo en un diario, así pequeñito de hojas de colores, con un panda en la portada. Eh, y es muy chistoso porque yo le escribía a Dios, no era como querido diario, yo escribía querido Dios, así, ¿no? Este, cositas así simples. Eh, entonces creo que ha sido parte de la influencia mi familia y mi hermano, así como ya más directamente. Ahorita que mencionas el color verde olivo, precisamente una de mis últimas o la última pregunta que te quiero hacer es esto sobre cuándo defines tu paleta de colores, porque tengo entendido que cada pintor tiene una paleta de colores. Y cuando mencionas el verde olivo, que lo he visto muy presente en todas tus obras, pues sí, no lo pude dejar de ver, ¿no? Entonces, platícame un poquito, platícanos qué parte sería, digamos, el quiebre, el punto de quiebre cuando tú decides
esta es mi paleta y ¿por qué crees que escogiste esa paleta? Como ya te mencionaba Geo, a lo mejor fue la influencia de la urbanidad y de la mezcla de estos colores que veías a diario, a lo mejor la exposición ante pues la casa o las pláticas de tu papá, no lo sé. No sé si nos puedas platicar un poquito al respecto. Y yo siento que todavía no tengo una paleta tan definida. A lo mejor de fuera, hasta con el estilo, ¿no? Me dicen, es que tú ya tienes un estilo muy marcado. Yo digo que no, como que siento que todavía me falta bastante. Pero con la paleta, sí, eso es cierto. Cada artista, cada pintor, pues ya llegó un punto en el que había definido cuál era su paleta, pero yo siento que me baso mucho pues en lo que me gusta, ¿no? De repente sí me estresa un poco que haya una armonía, este, usando el círculo cromático, ¿no? Que de repente también me falla porque no es nada más como de, ay, agarro el círculo y la triada o el complementario. No, no es tan fácil. Em, pero creo que me inspiro mucho en la naturaleza, ¿no? Como en lo nocturno, porque generalmente me gusta usar violetas, azules, el jade o colores aqua, ¿no? Como que eso tal vez sí es un poco inconsciente, que cuando me doy cuenta, a pesar de que si hago un boceto y digo, ah, pues pueden ir estos colores porque quiero transmitir esto, pero luego acaba pasando otra cosa, ¿no? Más bien es como de, ahí sí me dejo llevar. O sea, aunque sí hay una estructura y sí procuro usar ciertas reglas, pero también esta vocecita, ¿sabes? De, no, ese no, ponle tal color, o ponle dorado, o quítale acá. Entonces sí creo que esa es la forma en la que trabajo, pero sí en sí siento que no tengo todavía definida una paleta de colores. Tal vez más fríos podría ser, no lo sé. Ay, Mariana, pues qué interesante. Y aparte, pues estamos como descubriendo pues tus secretos también o cosas por ahí que no, que no habíamos compartido y eso está bien Ujú. padre. Conocer nuevos aspectos pues de personas tan queridas, tan admiradas, que son todo un descubrimiento también. Y yo te quiero preguntar ahora, bueno, pensando en esta paleta de colores que te pregunta Lucía, y pues también en esto que decías, me inspiro en lo que me gusta, pero hay una vocecita que me habla, ¿no? Creo que esas dos partes del proceso creativo, pues lo conocemos bien, pues quienes nos dedicamos a crear la vocecita famosa que, que viene de algún lado eh, muy adentro nuestro. A lo mejor estás de acuerdo conmigo en cómo lo pongo. Viene de adentro nuestro, pero es un adentro nuestro que está conectado con lo de afuera, ¿no? Sí. Y pues por eso esta idea, ¿no? De ser medios, de ser vehículos. Eh, y pues también me gusta eso que dices, ¿no? De que, bueno, es lo que me gusta y además lo que me significa algo. Ujú. Y por ejemplo, pues de lo primero que conocí de tu trabajo, que era justamente pues esta conexión con los elementos, con lo ancestral, em, con otras formas de representar, eh, pues no canónicas, ¿no? Bueno, que fueran Ujú, canónicas, ujú. no habría problema, pero este nuevo lenguaje que tú has encontrado, pues también por eso nos llevó, ¿no? A proponerte, pues como ilustradora de este proyecto que tenemos en común, que es Los Sabores de mi Historia. Ahí nos lo está presentando mi querida Lucía. Em, pues esa portada maravillosa. em, Me gustaría preguntarte, mm,
pues ahora si esa relación con lo ancestral, con la tierra, con los colores de la naturaleza que mencionabas hace rato, ¿no? Si eso te empezó a conducir a este reencuentro con la cocina, ¿tiene algo que ver o cómo fue el camino? Es que ya muy tarde, digo, he estado pensando estos días mucho en el tiempo y a veces siento que ya es muy tarde, ¿no? Ah, se me corta. Em, el encuentro con la cocina también lo tuve desde muy pequeña, solo que no lo apreciaba. Ustedes ya saben esa historia, ¿no? De con mi mamá, de mi historia con la comida incluso. Eh, pero la magia siempre estuvo ahí. Hoy lo veo, hoy ya lo veo, ¿no? Yo de repente veía como películas de Disney y me daban tanta hueva las princesas como decir, ay, estas viejas como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hacen nada, no? ¿Por qué están esperando a que las salven o no sé, cualquier cosa? Y siempre me parecieron más interesantes los personajes malos, que ya cuando ves el trasfondo, pues no es que tengan maldad, es que ahí hay un conflicto y por qué no los invitaron y se ofendieron, pero como que esa parte o sea, son los excluidos, ¿no? Y al final de cuentas, pues también los excluidos juegan un papel fundamental en toda historia, en la familia, en la sociedad. Entonces, cuando yo veía las brujas, yo veía sus calderos y sus pócimas y todo. Y entonces, con este taller de los sabores de mi historia, pues descubro que yo siempre tuve a la bruja en casa. O sea, esa bruja que yo siempre quería hacer, pero que no encontraba y que andaba buscando ahí con las pachamamas. Digo, perdón, pero ya pasé por ese lado medio hippie y pues ya hasta ahí quedó, ¿no? Ahí lo dejo. Pero todo ese misterio y todo ese misticismo y alquimia que yo andaba buscando, siempre lo tuve en mi casa. ¿Y dónde fue? Con mi mamá. ¿Por qué? Porque a mi mamá también, bueno, mi papá igual, pero siempre cuidaron de sus plantas, el huerto que tienen en su casa en Pahuacán. Siempre estuvo presente, ¿no? Siempre estuvo presente un sahumador, una sábila ahí colgada en la puerta para protección, este, o sea, todas esas imágenes, esa figura de la alquimista, de la hechicera, siempre estuvo en mi casa. Y, y entonces ya cuando hago conciencia de la mezcla de las hierbas, de esta explicación de no, pues es que los quelites se dan en tal fecha y tienes que agarrarlos de tal color, o esto se corta de tal manera. Creo que ahí fue cuando hice esa relación y empezó a estar como más presente en mi trabajo la mujer, ¿no? Lo femenino, lo divino femenino, y le integré la cazuela, el, el tlecuil, que digo, no, pues es que, ¿para qué quieres ahí una Hermione, ¿no? Digo. Qué bonito. Pero tenemos a nuestras brujas mexicanas y toda la hechicería está en la cocina. O Ujú, sea, haces maravillas en la cocina. Yo vi a mi mamá embrujar y lo digo así tal cual porque sí lo hacía, ¿no? Con la comida. O sea, todo el tiempo era de... Este, los guisados de mi mamá eran los que se acababan a veces en las reuniones, ¿no? Se acababan primero. Había fiesta en la casa, porque antes había fiestas muy grandes en casa de mis papás, y también la gente se motivaba porque sabían que mi mamá iba a cocinar. Y era de así el plato raspado y todavía les daba itacate. Entonces, ya después entendí, dije, mi mamá es una brujota, ¿no? O sea, se ganó un chingo de gente
ujú, por medio de la panza. ujú, ujú, Y yo, en su momento yo decía, qué hueva, bueno, ahora tú lo viste para mi cumpleaños. Yo dije, no, yo voy a cocinar. No, pero es que te vas a cansar, ni nunca has hecho comida, no me interesa. Me ayudó mi mamá, porque yo quería también saber qué se siente eso, ¿no? O sea, no que me estén alabando, sino este placer de servir, que creo que ahorita este tema del servicio también está como muy ya mal visto, ¿no? ujú, Nos hemos vuelto tan individualistas que el tema de servicio, pues no sé si se tergiversa o qué, pero es bonito compartir, ¿no? Y ahora entiendo el placer que sentía mi mamá al cocinar. O sea, sí era una chinga y sí la veía cansada, pero su placer era que le dijeran, qué rico estuvo, Rosita, y dame más, y repito plato, y tienes para que me lleve un taquito, y mi claro, mamá encantada. ujú, Entonces creo que de ahí logré hacer ya esta, pues, conexión. ujú. Qué maravilloso, Mariana. Y creo, sin temor a equivocarme, que lo que nos has platicado el día de hoy es el camino del místico o el camino de la mística. Tú siendo la mística en este caso, eh, tu vida es un camino místico. Te voy a decir por qué. Eh, porque la mística, ¿no? La mujer mística, pues, em, pasa por un periodo de enfermedad. De hecho, es súper común. Místicas cristianas, místicas musulmanas, Ujú. místicas de India, místicas antiguas de otras tradiciones, místicas de nuestra América, ¿no? Em, Siempre estaban enfermas y para ellas era como una prueba, ¿no? Una prueba divina, justamente. Y después sales a buscar eso que falta, eso que, ¿dónde estará, no? Y lo encuentras en ti. Y esa es la revelación mística, ¿no? Sí, Cuando finalmente dices, todo el tiempo estuvo aquí, sí, eso sí. que yo estaba buscando afuera, ¿no? En Real de 14 o en el desierto o en tal. Digo, es parte del camino, claro, porque también si tú no sales a buscarlo, no llegas a Ujú. la conclusión de que, ay, estuvo aquí todo el tiempo, ¿no? Em, pero eso es bien, bien, bien interesante, bien poderoso. Y ya quiero terminar con esta última observación. Em, no en el cristianismo, no en el misticismo cristiano, pero sí en el cristianismo musulmán. El lugar donde empiezan em, pues los aprendices em, de sufís, ajá, que son los místicos musulmanes, es la cocina, Mm, justamente es la sí, cocina. sí, Eh, definitivo, y definitivo. muchos poemas y muchas metáforas del camino espiritual pues es la alquimia de la cocina. Entonces, finalmente tú vas descubriendo, ¿no? Con estas piezas de tu rompecabezas que ya tenías ahí, pero no habías visto, ¿no? Que también es este momento de la revelación, ¿no? Cuando se te cae el velo y dices, ah, ahí estaba la respuesta frente a mis narices todo el tiempo, ¿no? Es súper poderoso, es súper hermoso y la verdad es que pues es un gran honor, un privilegio que lo compartas con nosotras, pero también que lo hayas descubierto a través de esta comunión con nosotras. Entonces, pues creo que tú ya estás del otro lado, Mariana. Tú Ay, eres Geo, muchas gracias. la bruja que va a heredar ese poder, o que ya lo tiene, ya está ahí latente, ya está despertando y para allá va, ese es tu camino. No, y es una chambota, ¿no? O sea, también hay que tener la fuerza para sostenerlo. Claro. Eh, pero sí, sí, tú lo sabes, Geo, no es porque estés aquí, no es porque Lucía esté aquí. Qué fortuna encontrarme con mujeres tan poderosas también, ¿no? Y de linajes tan poderosos que también me ayudaron a,
a botar ese tapón que estaba atorando un chorro de cosas. Estos últimos 3 años creo que han sido muy fuertes, muy dolorosos, pero fueron parte de lo que tenía que pasar para llegar a este punto. Hoy todavía me siento confundida. Me falta el cómo, o sea, ya sé qué, bien lo decías, yo estuve muchos años buscando afuera, viajando y eso, ¿no? Yo quería escapar, yo quería que alguien llegara y me dijera, a ver, esto vas a hacer. Y no, siempre estuvo en mi casa, siempre estuvo en mis ancestros, en mis pueblos, aquí, ¿no? En esto que hago. Hoy solo me falta el cómo y me falta direccionarlo y estoy en ese estira y afloje, pero sé que ya no se va a ir, ¿no? Que ahora hay que trabajarle y, y en esto pues siempre es importante el guía y el maestro, la maestra, ¿no? Entonces, tú fuiste parte eres parte de esta transición también. Eh, Insisto, mi profe Andrés González, mi profesora Karen Galindo también fue una mujer híjole, en su momento no sé qué hubiera hecho sin esta guía, que también viene del profe Andrés, pero que justo me decían a propósito de la enfermedad, si tú no pones al servicio tu don, te vas a seguir enfermando, el espíritu te va a seguir atacando, porque no le estás haciendo caso, no le estás dando salida. Y así sea tu don barrer o lavar o sea, no necesita ser algo sublime. Si tú no pones al servicio tu don, eso te va a atacar y te va a consumir. Y pues sí, es real, ¿no? Entonces, creo que ha sido un camino interesante. Pocas veces como que o más bien no mucha gente lo conoce, este, pero pues agradezco, ¿no? Que se hayan dado la oportunidad y el tiempo de escucharlo y de poder compartirlo, porque a lo mejor alguien que esté ahí sin saber qué onda, pues ahí va el mensajito, ¿no? Gracias, querida Mariana. Pues bueno, vamos cerrando. Lucía, ¿cómo ves este podcast que pues muy emotivo, muy, mm, muy conmovedor, claro está, ¿no? Porque bueno, pues como ya lo decía, compartes aspectos diferentes, nuevos, otros ya los conocíamos, pero pues también, como decías hace ratito, ¿no? Eres curiosa, eres chismosa. Sí. Mucho. Em, y creo que también quienes escribimos, ¿no? Tenemos un gran defecto que es que nos gusta que nos cuenten las historias una y otra vez. Entonces, pues volver a escucharte, pues ha sido un enorme placer, mi querida Lucía. Nos despedimos entonces de este maravilloso podcast contigo, Mariana. Claro que sí. También es importante recordar porque me hizo recordar muchas cosas y muchas conversaciones. Así es que mil gracias por estar aquí, Mariana, por iluminarnos con tu sonrisa y ser tan generosa con tus palabras. Ah, Gracias. gracias, chicas. Gracias a ustedes por invitarme. Pues gracias por acompañarnos en este cruce que no necesita visado entre la frontera de la pintura y la escritura. Nos escuchamos en el próximo trazo de letrosas, bichicoras y sabrosas. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias, Lucía. Gracias, Mariana. Gracias a quienes nos escucharon.